En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. El tema del mensaje en el día de hoy es la historia del himno de redención. En los días anteriores que hemos estado hablando, estábamos hablando de la canción del Cordero, del himno de redención, cuyo centro de ese himno es Jesucristo. Porque según el beneplácito, como dice en el himno de redención que miramos hace 15 días, que tiene que ver con el versículo 7 al 12 de Efesios, según el beneplácito del Padre, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Y luego en esa primera estrofa del Padre, que miramos que era como el arquitecto, nos escogió en Él, en Jesucristo, nos hizo aceptos en el amado para alabanza de su gloria. La segunda estrofa, la del Hijo, que es, como dijimos, como algo así como el ingeniero, reunir todas las cosas en Cristo, recuerdo, para alabanza de su gloria. Y la tercera estrofa es el Espíritu Santo como el maestro encargado de que se haga realidad lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Nos puso su sello, que es marca de propiedad y que también implica fijar el carácter de Cristo en nuestra vida. Cada día que pasa por la obra del Espíritu Santo, se va haciendo más real la imagen de Cristo en nosotros, nos vamos transformando cada día a la imagen del Hijo de Dios, para ser una familia de muchos hijos que amamos a Dios y que todos nos parecemos a su Hijo Jesucristo. Ya hemos hablado de eso mucho con el PC. Entonces, el propósito es transformarnos a la imagen de Jesucristo. Pero no solamente nos selló, sino que nos dio las arras de nuestra herencia. Arras significa el anticipo, es seguridad de que todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, lo que el Padre nos ha dado en Cristo, es una realidad. Y termina esa parte diciendo, para alabanza de su gloria. En los tres estrofas que mencioné, cada una termina o incluye para alabanza de la gloria de Dios o para alabanza de su gloria, que es lo mismo, es solamente traducción. Hoy quiero leer con ustedes el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 15 en adelante hasta el 23. Abran sus Biblias conmigo y vamos a leerlo. Por esta causa, por ese himno de redención que hemos escuchado, el cántico del Cordero, por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo tomo esta porción del apóstol San Pablo para mí. Yo sé que ustedes ya han oído de este aspecto y espero que aquellos que lo han recibido con seriedad en su vida, con el gozo, con el corazón y que se disponen a vivirlo, entonces yo doy gracias a Dios y pido por aquellos que lo han tomado a la ligera, que no les ha interesado para nada lo que he mencionado, simplemente han participado en un culto, pido que Dios les dé su gracia para que ustedes puedan tomar un paso de decisión de ver la palabra de Dios con seriedad. No es una entretención la que estamos haciendo en cada culto. Sí, es por televisión, no lo podemos hacer presencial, pero no es un entretenimiento, no es un programa de televisión más. Entonces sigue diciendo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Esa palabra de transición es muy interesante. ¿Para qué? ¿Por qué no cesa de dar gracias a Dios? ¿Por qué se alegra de que han escuchado? Dice, ¿para qué el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, no solamente en esta vida, sino en la eternidad también. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como punto primero, entonces, quiero hablar de la historia de este himno que sintetiza esto. Hoy voy a tener muchos textos que vamos a mirar. Por favor, como dije, estén listos para anotarlos porque quiero que los repasen. Y pongan mucha atención, abran su mente y su corazón para recibir esta palabra. Antes de ir al primer punto, yo quisiera orar por cada uno de mis hermanos. Señor Jesús, pido en este momento por todos los que están al alcance de mi voz y de estas imágenes del canal, Señor mío, que sus corazones estén despiertos, estén ávidos de recibir la verdad tuya, Señor mío, que hoy es revelada para nosotros una vez más. Que haya sabiduría para entenderla, Señor mío, y que nuestro corazón sea iluminado con el poder del Espíritu Santo, nuestro entendimiento, para saber aquellas cosas que tú quieres que sepamos. Señor, Cristo es el centro del himno de redención, del canto del Cordero. No se comparte con nadie. Es Él. El Padre exaltó a Cristo, el Espíritu Santo exaltó a Cristo, y Cristo mismo nos revela lo que Él hizo por nosotros. A ti sea la gloria, mi Señor. Amén. Amén. Quiero entonces, después de esta breve oración, ir con ustedes al libro de Filipenses. Al Filipenses capítulo, este está enseguida del libro de Efesios, en el capítulo 2. Voy a leer del versículo 5 al 8 en primer lugar. Capítulo 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero ver con ustedes una forma tan interesante. ¿Cuál fue la condición inicial, original, antes de crear el cielo y la tierra, antes de crear el universo, antes en la eternidad? ¿Cuál era su condición? Era igual a Dios. No era un Dios más. No fue la primera criatura. No fue el primer ser que Dios creó y que luego se le dio por exaltarlo. No. Era igual al Padre. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero entonces veamos, Él, al amarnos tanto y saber la condición que teníamos, hizo un descenso. Miren su descenso interesante. Al descender, primero se hizo hombre. Tomó la forma de hombre. Tomó nuestra humanidad. Estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Siervo es una palabra muy bella que está ahí con mucho significado, que es doulos. Doulos es la idea de un esclavo que no tiene ningún derecho en su vida, sino que todo el derecho lo tiene su amo, en este caso su padre. Se despojó de todo y se hizo siervo. Y luego se humilló a sí mismo,
hasta la muerte más infame que hubiera podido existir, y las humillaciones más grandes. Fue azotado, fue herido, fue abofeteado, fue burlado, tantas cosas que hicieron. Le colocaron una corona de espinas en sus sienes, lo pusieron a cargar una cruz y comenzaron a mofarse de él. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Y todos se burlaban de él. Se humilló hasta la muerte más terrible, la muerte de cruz, donde morían los peores criminales, siendo él inocente. Fue condenado por Pilato, no por aspectos de derecho, sino por una decisión política. Se parece mucho a lo que hay hoy en las cortes. En muchos casos que uno sabe lo demás, por lo menos que oye, que se entera, falla más bien por aspectos políticos que en derecho. Eso fue lo que pasó en Jesucristo. Descendió, pero después de que descendió, dice el versículo 9, bajó a lo último, a lo mínimo que podía hacer. De ahí no había más donde bajar, ser humillado. Luego dice el verso 9 hasta el 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le dio un nombre. Aquí primero viene en descenso y luego comienza a ascender, dándonos el principio que si queremos subir hay que bajar primero, hay que llegar a ser humildes completamente. Bueno, eso es muy importante que lo entendamos, pero ahora quiero hacer énfasis en su ascensión. Resucitó, ascendió. Al ascender a la diestra del Padre, el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le dio una exaltación máxima en el universo. Le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mire lo que estoy diciendo. Primero descendió, luego ascendió. Y hoy en esa ascensión Él vive para siempre y glorificamos su magnífico nombre. Quiero que entiendan eso, que es un punto muy importante, porque ese es el corazón del himno de redención, lo que hemos estado hablando en los días anteriores. En Lucas capítulo 24, después de que Jesús resucitó, escúcheme, iban unos caminantes rumbo hacia una ciudad que había por allí cerca, y alguien se apareció camino a Emaús, y alguien se apareció cerca a él y comenzó a caminar con ellos. Ellos no sabían quién eran. En el camino descubrieron que era Jesús el que había resucitado. Ellos habían oído que había resucitado, pero quizás no habían visto nada. Pero ahí se les apareció y caminó con ellos. Llega al verso 44 de Lucas capítulo 24. Es muy interesante. Verso 44 dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Escuche, en 3 documentos: en lo que escribió Moisés, en lo que está escrito en los profetas y lo que está escrito en los salmos. Y dice el texto siguiente: y les abrió los ojos, dice, escuche, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ellos no habían entendido las Escrituras. Jesús les había hablado mucho, pero no entendía. A veces nos pasa a nosotros, ¿no les ha pasado a ustedes igual? ¿Cuántas veces hemos oído una palabra, algo que Dios dice en su palabra, o lo hemos leído y no lo hemos entendido? De repente como que viene iluminación, como que viene un momento de entendimiento. Jesús les abrió el entendimiento, y yo pido que el Señor nos abra el entendimiento. Espíritu Santo,
Ábrenos el entendimiento para poder seguir entendiendo este mensaje. Luego dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de esto. Miremos por un momento en lo que escribió Moisés. Yo creo que está haciendo énfasis en un punto muy central. Hubiera sido lindo tuviéramos una grabación para oír todo lo que Jesús les explicó de lo que escribió Moisés. Muchas cosas escribió Moisés de Jesús, pero no tengo la menor duda que lo que hizo referencia principalmente es a Éxodo capítulo 2 y 13, antes de salir de Egipto, antes de cruzar el Mar Rojo, antes de ir rumbo a la tierra prometida, antes de recibir la ley, el Cordero Pascual. ¿Se acuerda que tenían que sacrificar un cordero, untar la sangre en los dinteles de la puerta, comer el cordero en sus casas, en familia? Porque esa era la señal de redención. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que ese Cordero Pascual simbolizaba a Jesucristo. Era un anunciamiento muy claro de lo que iba a suceder miles de años atrás. Era una sombra de lo que iba a pasar. ¿Qué dijeron los profetas en Isaías 53? Otro capítulo. Ahí está el profeta Isaías. Si uno va libro tras libro de los profetas, hay tantas menciones que hacen de Jesucristo de una manera que hay que pedir al Señor que nos dé entendimiento para poderlas comprender. Pero en Isaías 53 sí se condensa terriblemente, grande. Y les animo a que ustedes lean Isaías capítulo 53. Y llega al final, después de que él puso despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos de él del rostro, y murió, y nos dice todo lo que pasa. Al final dice: y cuando haya puesto su vida por los pecadores, verá linaje y vivirá por largos días, por la eternidad, y su voluntad será prosperada. Así que Isaías 53 fue uno de los pasajes, estoy convencido, que el Señor habló con los discípulos camino a Emaús. Y luego los salmos, los salmos mesiánicos. Ahí está, los salmos están llenos de referencias muy maravillosas acerca de Jesucristo. Los salmos mesiánicos hablan de lo que Jesús hizo en la cruz. Son muchas cosas que hay en los salmos. Les animo a que lean los salmos y empiecen a descubrir, pidan iluminación al Señor. No lo lean por leerlo, como leyendo una noticia en un periódico, sino para descubrir lo que está escrito allí. Una pregunta que responde inicialmente los salmos: ¿qué pasó cuando Jesucristo murió en la cruz? Dice que Él expiró diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inmediatamente inclinó su rostro y murió. Lo bajaron del sepulcro, de su cuerpo físico, lo llevaron, le hicieron unos pequeños homenajes, no el homenaje que siempre se hacía, y lo llevaron a una tumba muy especial que era nueva, en la tumba de José de Arimatea, y llegó y allá lo enterraron, pusieron una piedra muy grande, pusieron un sello, porque creían que alguien se iba a robar el cuerpo y entonces iba a decir que había resucitado. Era lo que decían los sacerdotes de la época. Entonces, y pusieron una guardia para protegerlo. Ese es el cuerpo. Pero ¿qué pasó con Jesús? Uno cuando muere no nos queda sino el cuerpo nada más, o algo más. No, la Biblia nos habla de que nuestro espíritu, nuestra alma, que están unidos, van a otro lugar. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? Mire el versículo 10 del capítulo 16 de los Salmos. Escuche: porque no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro, que es la palabra en hebreo para sepulcro, lugar de los muertos. No dejarás mi alma en el Seol. No habla del cuerpo, está hablando de esa parte que no se ve. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
cuando vamos al Nuevo Testamento, que el apóstol San Pedro hace mención de este episodio, de este salmo. Llegamos al capítulo 2, después de que el Espíritu Santo descendió del cielo. Y viene el sermón de Pentecostés en el capítulo 2 y en el verso 27 dice estas palabras: porque no dejarás mi alma en el Hades. Allá dice Seol, aquí dice Hades. Es que allá está escrito en hebreo y aquí está escrito en griego. El mismo Seol es el mismo Hades en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué significa lugar donde van los muertos? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Una traducción literal que hace Pedro de lo que el salmista había mencionado. Ahora, ¿qué significa el Seol y el Hades? Hay una palabra, una historia muy importante que Jesús narró. Había una vez un hombre rico que tenía muchas riquezas y había un mendigo que se llamaba Lázaro. ¿Se acuerdan? La parábola del rico, la historia del rico y de Lázaro. Digo que es una historia porque hay nombre propio. En las parábolas nunca hay nombre propio. Entonces, entendamos eso. Murió el Lázaro, el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero murió también el rico, y en el infierno fue a otro lugar. Todo eso se llamaba el lugar de los muertos, el Hades, el lugar de los muertos, donde iban los buenos y los malos. Pero había una separación. Dice que había una gran cima entre los dos cuando el rico le dijo a Jesús que interviniera, o a Abraham que interviniera para que Lázaro viniera y por lo menos le ayudara a pasar un momento de la dificultad que tenía, le consolara un poco. Jesús dijo, Abraham le dijo: no se puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Hay una cima. Había un lugar muy especial donde iba. A ese lugar, estoy seguro, fue Jesús. Ahí el lugar de los que morían con esperanza y los que morían sin ninguna esperanza, separados de Dios. Jesús fue allí, al imperio de la muerte. Nos dice en la primera carta de Pedro. Miren, vayan conmigo. Les dije que tengan sus Biblias listas, que tengan sus lápices listos, porque vamos a mirar varios textos. Primera de Pedro, capítulo 3, dice, en el versículo 18 al 20 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, su cuerpo, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. En ese lugar iban los que habían muerto, y Jesús, que había tomado su imagen de hombre, se había hecho hombre, tenía que ir a ese lugar, pero fue con un mensaje diferente, muy interesante. En el capítulo 4, en el versículo 6 de Primera de Pedro dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne los hombres, pero vivan en el Espíritu de Dios. Jesús fue a ese lugar. Escúcheme, Jesús bajó a lo más profundo de la tierra y llegó a ese lugar donde van los muertos, y llevó el mensaje de esperanza, de redención a los que habían muerto en Dios, que habían guardado sus principios en la palabra del Señor. En ellos le llevó el mensaje, y los otros que estaban del otro lado se dieron cuenta que ya no había esperanza para ellos. En Efesios, volvemos al libro de Efesios, para que vea la correlación que existe en el capítulo 4 y en el versículo 8 al 10 de Efesios. Dice: por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El cual descendió, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Escúcheme, ¿qué pasó con esos 3 días que Jesús estuvo muerto? Su cuerpo estuvo en el sepulcro,
pero Él bajó a los lugares más profundos que existen para llevar un mensaje a los salvos diciéndole: usted di mi vida por ti, he pagado por sus pecados. Y a los que lo habían rechazado, escucharon el mensaje que no había esperanza para ellos. Quiero llevarles a un pasaje de la Biblia que casi estoy seguro que la inmensa mayoría no ha descubierto su riqueza. Dice en el Evangelio según San Mateo, en el versículo 50, abran sus Biblias y miremos algo que para algunos puede ser sorprendente. Yo he predicado esto en el pasado, lo que llamo los milagros del Calvario. Y hablo de este milagro en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 50 al 53. Escuche, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Murió, como mencioné antes. Murió, entregó el Espíritu. Y aquí, en el momento en que Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, indicando que no era una obra de los hombres, no era de abajo hacia arriba, sino de arriba a abajo. Dios mismo rompió el velo del templo que estaba allá, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Rompió el velo, lo abrió. Y dice el Señor: y la tierra tembló y las rocas se estremecieron. Escuche, qué momento tan espectacular para la creación. La tierra tembló cuando el Señor descendió, cuando Él murió. Y no solamente la tierra tembló, sino que las rocas se partieron. Y escuche lo que dice el verso 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Escuche, ¿qué pasó? Muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sabías eso? ¿Estabas consciente de esa verdad? De esa revelación que nos dice la palabra de Dios. Cuando Jesús murió, la tierra tembló, el velo se rasgó, las piedras se rompieron, los sepulcros se abrieron. Muertos de los santos, no los impíos, resucitaron después de la resurrección del Señor. No en el momento que Jesús llegó al fondo. Él llegó con un mensaje de esperanza para ellos. Y cuando se levantó de entre los muertos, cuando Él resucitó, llevó cautivo a los cautivos. Y muchos de ellos resucitaron y fueron a dar testimonio en la ciudad de lo que había acontecido. ¿Sabes eso? A veces hemos pasado por alto estas verdades de la palabra del Señor. Lo de Efesios que ya mencioné, que subiendo a lo alto llevó cautivo a los cautivos. Ahí está claro lo que menciona. Y hay un pasaje impresionante que está en el libro de Apocalipsis. Ese es maravillosa. ¿Cómo resucitó Jesús? ¿Con qué cuerpo resucitó? De eso podemos leer 1 Corintios también capítulo 15, que en algún momento quizás tocamos una parte de ello. Dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan está viendo todo esto. Dice el verso 10, vamos a leer hasta el verso 18, dice estas palabras: yo estaba, dice Juan, en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Un día como hoy, que se celebraba la resurrección de Jesucristo. El día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Dice: el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Y dice Juan: y me volví para ver el que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando? De Jesús, el que había resucitado entre los muertos. Uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca
blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza, en toda su plenitud. Y cuando le vi, dice Juan, cuando vi esa figura impresionante, yo creo que Juan no pudo hacer más, sino como dice el verso 17, cuando lo veí, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Yo tengo ahora, cuando fue Jesús, cuando murió y su espíritu fue, le predicó el mensaje a los que estaban en esperanza y les prometió llevárselos inmediatamente. Llevó cautivo a los cautivos que estaban allí. Miles, millones tal vez, no sé cuántos, solo que algunos resucitaron y fueron vistos en la ciudad. Y entonces dice la Escritura que los que habían muerto sin esperanza sabían que no había esperanza, pero llegó al lugar donde estaba el que reinaba ahí, reinaba Satanás, reinaba la muerte, y le arrebató las llaves de la muerte, y se levantó con las llaves de la muerte. Por eso dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo tengo las llaves de la muerte. No hay ningún temor. Entonces, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo te ha vencido. Qué hermoso momento, tan espectacular. No se puede describir. Juan quiso describirlo, pero no pudo. Dice, era como estruendo de muchas aguas, como tal y tal. Su rostro era como el sol. Dice, sus pies bruñidos, refulgente, como en un horno. No sabe cómo expresarlo. ¿Sabes, hermano? La figura de Jesucristo es la más bella, es la más hermosa que se pueda tener en el universo. La Biblia dice que cuando yo parta a la eternidad, veré su rostro. Aleluya. Será un momento espectacular y solamente podré caer a sus pies y decirle, Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Será tu experiencia. Vas a ver el rostro de Jesús cara a cara, como nos lo anticipa aquí Juan, y tendrás que caer ante sus pies y decirle, Señor, doblo mis rodillas ante ti y te he reconocido, y hoy te doy gracias porque tú eres mi Señor y el Señor del universo. Hermanos, no tengo palabras con qué expresar mi gozo, mi alegría, mi esperanza de lo que va a pasar. Pero no solamente eso. Escúcheme, cuando Jesús ascendió, ¿qué pasó en su ascensión? ¿Se han dado cuenta en las Escrituras qué pasó en su ascensión? Vayan conmigo a un salmo muy precioso, porque Jesús les dijo lo que estaba escrito en los salmos. Y yo voy a leer con ustedes un salmo precioso, parte de un salmo, el Salmo 24. Dice el versículo 7 del Salmo 24: alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y sigue diciendo, ¿quién es este Rey de Gloria?, se preguntaron. Es el Señor, fuerte y valiente, poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Sabe lo que pasó cuando Jesús ascendió? Una voz del cielo, de los ángeles, de los querubines, de los arcángeles, gritaron: ábrense puertas eternas, porque viene el Rey de Gloria. Viene de la tierra, viene vencedor. Ha vencido, venció la muerte, venció el enemigo más grande. El propósito del Padre se ha hecho realidad, y viene el Rey de Gloria, y las puertas de la eternidad se abrieron de par en par. ¿Para qué? Para recibir a mi Señor, para recibir al Rey de la Gloria.
para recibirlo. Los ángeles cantaron, los cielos se iluminaron de gloria, los cielos se iluminaron de tanta belleza, de tanta hermosura. Hermanos, quiero expresarlo para que lo entiendan. No sé cómo expresarlo. Mi corazón se llena de alegría, mi corazón se llena de regocijo de tratar de expresar algo que no hay lenguaje humano que lo pueda expresar. Hermanos míos, ¿qué pasó cuando Jesús regresó? Las puertas de la eternidad, de la gloria, se abrieron para recibir al Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Es Jesús. Es Jesús, es el Señor. Y oyó una voz que le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús, ascendido en medio del clamor y del canto de los ángeles, se sentó a la diestra de nuestra majestad. Qué hermoso es ese momento tan especial. Déjeme seguir ahondando en el tema, hermanos míos. Hay tanta riqueza en la palabra. Realmente que uno se llena de asombro y alegría. Lo reciben por revelación. Por eso Pablo dijo que Dios les diera sabiduría y revelación e iluminación. 3 cosas para poder entender todo lo que les estoy diciendo. Esa porción de Efesios 1, del 15 al 23, es maravillosa. Tiene tanta profundidad, tanta riqueza. Pero aquí estoy tratando de resumir la historia del himno de redención. Y ahí está ese himno después grabado de una manera espectacular en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Lo hemos leído otras veces, pero no me canso de leerlo. Del verso 1 al 7 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba? Su majestad, nuestro Padre Celestial. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Quién es digno? Delante de Dios, no importa el dinero que haya tenido, no importa los planes que haya realizado, no importa los sitios que haya ocupado en la tierra, haya sido Augusto, César o quien sea, no importa, presidentes, magnates, no importa, nadie es digno. Pero alguien le dijo, dice Juan: lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. Y uno de los ancianos que estaba allí me dijo con una voz de esperanza: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, en la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miren la majestad que se manifiesta en este capítulo. Y miré para ver el león de Judá, y aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado. ¿Qué figura? El cordero es el león es el cordero. Yo utilizo esa figura en hombres de valor. Un hombre como Jesús es león y cordero, firme como un león, pero tierno como un cordero. Y aquí apareció Jesús como un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro del que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 24 seres vivientes y 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y sigue diciendo el verso siguiente: y cantaban un nuevo cántico, el cántico del Cordero, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Escúcheme,
¿quiénes cantan? Este canto lo cantan los que tienen derecho a cantarlo inicialmente, los redimidos. Nadie puede cantar este canto sino los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Escúcheme, hermano, qué hermoso. Pero después nos sigue diciendo, lo había mencionado, espero que no se lo olvida y lo recuerdo en este momento. El verso 10, el verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los ancianos, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de ángeles que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al canto de los redimidos se unen los ángeles. Hermanos míos, les pido que por favor recuerden cuando estamos cantando este primer día de la semana, antes del mensaje que los hermanos de la alabanza cantan. Usted debe de unirse con ellos también, porque mientras que tú cantas, los ángeles se unen contigo. Tristeza le dará a los ángeles que en lugar de ustedes cantar se quedan sentados, tal vez acostados en su cama, posiblemente en ropa de dormir, posiblemente, como si estuvieran delante de cualquier perico de los palotes, como dicen. Perdón, hermano. No puedo hablar de esto sin llenarme de mucha emoción. Y después de que cantaron los ángeles, dice el versículo 13. Mire qué dice el versículo 13. Y todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea el poder por los siglos de los siglos, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Escuche, cuando los redimidos cantan, los ángeles se unen y toda la creación forma un coro. Eso fue lo que se escuchó aquel día cuando escuchamos la voz. Se escuchó en la eternidad: levantaos puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Ahí cantaron los redimidos, cantaron los ángeles, cantó la creación entera, y hoy sigue cantando, y en el cielo se cantará esta canción por la eternidad. Sí, mis hermanos míos. Y dice el versículo 14, concluye: los redimidos, representados en los 24 ancianos, los ángeles y la creación. Dice el versículo 14, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre los rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todos postrados de rodillas, adorando al Señor. Hermano, a ti que no te gusta doblar rodillas, tendrás que doblarlas ante el Señor, y permite el Señor que sea doblada para bien, y no como le pasará a los otros, que la tendrán que doblar sin esperanza. Dobla tus rodillas siempre que estás delante de Dios. Cuando estamos en culto, saca tiempo para ponerte de rodillas y pedir que Dios te hable, porque vamos a exaltar al Cordero que fue inmolado, a Él. Yo recuerdo una historia que leí de los moravos. Hace siglos atrás había un grupo que se llamaba en Europa los moravos. El conde Sinterford los recogió en Alemania porque estaban siendo perseguidos. Ellos creían que toda criatura tenía que oír el mensaje. Y iban por todas partes predicando el mensaje de Jesucristo, porque el Señor había dicho en Marcos 16, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a cada criatura. Y ellos lo tomaron en serio como parte de su estilo de vida. No pasaba un día sin que no hablaran a 1, 2, 3, 10, 20, 100, no sé cuánto de Jesucristo. Le hablaban, les hablaban del Señor. No eran misioneros. Todos eran misioneros, no eran unos que eran misioneros y otros que no eran misioneros. No, todos lo tomaron como misioneros y fueron para predicar el evangelio. Descubrieron una isla que estaba llena de esclavos, donde el dueño de los esclavos
no permitía que nadie entrara, menos los cristianos, para hablarles a los esclavos de perdón, de reconciliación. Él no creía nada en eso. Los esclavos él era el amo de ellos y hacía de los esclavos lo que él quería. Pero ellos querían hablarle y buscaron la forma como entrar donde estaban los esclavos y no pudieron. Pero descubrieron una forma de hacerlo. ¿Sabe qué hicieron? Llamaron al que contrataba a la venta de esclavos para ese hombre y se vendieron como esclavos. 2 jóvenes se vendieron como esclavos con todo lo que implica la palabra esclavitud, porque una vez que era esclavo ya no regresarían donde su familia. Se vistieron como esclavos, se vendieron como esclavos y tomaron el barco de los esclavos para ir a vivir en medio de los esclavos. ¿Sabes por qué? Cuando les preguntaron, dijeron: si el Señor dio su vida por mí, por nosotros jóvenes, ¿cómo es posible que nosotros no demos nuestra vida por Él? Él es digno de recibir el fruto de lo que sembró en la tierra. Nosotros vamos. Y ellos, la historia no volvió a hablar más de ellos. Seguro murieron como esclavos, pero llevaron el mensaje de Jesucristo a esa isla. Hermano, realmente cuando uno ama al Señor y entiende el himno de redención, no le queda alternativa sino ser mensajero suyo o avergonzarse de Él. Jesús dijo: cualquiera que me confesara delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que se avergonzare de mí delante de los hombres en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él. Hermano mío, ¿te avergüenzas de Jesucristo? ¿Habla de Jesucristo? ¿O tienes tu boca sellada para no hablar de Jesucristo? No te avergüences de Jesucristo. Un día te podrá pesar a negar a Jesucristo. Voy terminando en Hebreos capítulo 2. Dice algo que quiero ya ir concluyendo en breve, hermanos. En Hebreos capítulo 2 nos dice así en el versículo 9 al 15: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, escuche, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. ¡Qué espectáculo, mi hermano! Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, viene a reunirse con nosotros en medio de la congregación cuando lo alabamos, para alabarlo también. No solamente los redimidos alaban, no solamente los ángeles alaban, no solamente la creación alaba. Jesús se une también para que juntos alabemos al que está sentado en el trono y al Cordero. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Qué hermoso cuando estamos adorando al Señor. Jesús le dice al Padre: aquí están los hijos que tú me diste, son parte de tu familia, son parte del Pexi, del propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermano, yo soy libre del temor de la muerte. Tú eres libre del temor de la muerte. Antes estaba sujeto, ahora no. Ahora soy libre porque Cristo vive. Nosotros también viviremos. Hermanos, hay muchas cosas para hablar. Solamente quiero decirles que cantaremos por la eternidad el himno de redención. Nadie nos detendrá. Ni las puertas del infierno, dijo Jesús, ni el nuevo orden mundial que se pretende venir. Todos cantamos un nuevo canto, el canto de redención.
tiempo me falta. Yo quiero animarles a que lean Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 hasta el final. Hermoso, anoten, Apocalipsis capítulo 7, verso 9 hasta el final. Y luego el capítulo 14, versículos 1 al 5, del 1 al 9, para que vean que aquellos que siguen al Cordero vivirán con Él para siempre. Yo, mis amados hermanos, quiero decirles, no hay nada más bello que el himno de redención, el cántico del Cordero. Esta es la historia del cántico del Cordero. Adoremos al Señor por los siglos de los siglos. Señor, te doy gracias por esta revelación de tu palabra, Señor. Maravilloso. Señor, mi corazón se llena de alegría. A veces parece que no alcanza a palpitar como debe palpitar por la emoción que siento, Señor. Te adoro, Jesús. Tú eres el motivo de mi adoración. Tú eres el motivo de mi vida. Tú eres el motivo de mi existencia, Señor. Si no vivo para ti, si no entiendo la historia del himno de redención, no he entendido tu amor inmenso, Señor. Ayúdame a vivir para ti. Jesús, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito tu nombre para siempre, por la eternidad. Te doy gracias, mi Señor. Te amo con todo mi ser. Amén.